El Evangelio según San Marcos, un relato vivo de acción y fe. En las áridas tierras de Judea, donde las multitudes se reunían en los caminos polvorientos, una historia estaba a punto de comenzar. Una historia que desafiaría todas las expectativas humanas y cambiaría el curso de la historia para siempre. Jesús de Nazaret, un hombre que parecía tan común, pero que estaba lleno de una sabiduría y poder sobrenaturales, apareció en escena con un mensaje radical: el reino de Dios ya estaba cerca. No era un rey rodeado de riquezas ni de coronas de oro, sino un hombre sencillo, que caminaba entre las personas, compartiendo el amor de Dios con aquellos que más lo necesitaban, sanando a los enfermos, expulsando demonios, y proclamando un mensaje de esperanza que muchos no lograban comprender. El inicio del ministerio de Jesús. El evangelista Marcos comienza su relato de manera directa, sin adornos ni largas genealogías que otras escrituras incluyen. En su lugar, se enfoca en el momento crucial en el que Jesús comienza su ministerio, alrededor de los 30 años. En ese momento, el desierto de Judea era el lugar donde Juan el Bautista predicaba, llamando a las personas al arrepentimiento. Él les ofrecía el bautismo como un signo de perdón, preparándolos para la llegada de un Salvador. Aunque Jesús era sin pecado, también acudió al río Jordán para ser bautizado. Al salir del agua, una voz del cielo proclamó: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Este momento marcó el comienzo de la misión divina de Jesús, y uniendo lo terrenal con lo divino, se abrieron los cielos para revelar la gloria de Dios. Después de este acto solemne, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde pasó 40 días enfrentándose a las tentaciones del diablo. Durante este tiempo, resistió las pruebas de Satanás con una fortaleza espiritual que asombró tanto a los ángeles como a los demonios. Este periodo en el desierto no solo fortaleció su espíritu, sino que también lo preparó para los desafíos que vendrían al embarcarse en su ministerio. Después de este tiempo de prueba, Jesús regresó a Galilea, donde inició su misión pública con un mensaje claro y poderoso: el reino de Dios se había acercado. La llamada a los primeros discípulos. Jesús comenzó a recorrer las orillas del mar de Galilea, y allí, en un lugar lleno de pescadores y barcas, llamó a los primeros de sus seguidores. Simón, Andrés, Santiago y Juan, hombres sencillos que trabajaban en el mar, escucharon su llamado y, sin dudar, dejaron sus redes y todo lo que conocían para seguirlo. Este momento trascendental no solo marcó un nuevo comienzo para los discípulos, sino que estableció un principio fundamental del cristianismo: seguir a Jesús no es solo un acto de fe, sino también un acto de abandono y dedicación total a su misión. Ellos, al dejar todo atrás, entraron en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre y daría inicio a la construcción del reino de Dios en la tierra. Milagros y enseñanzas de Jesús. Mientras su fama se extendía, las multitudes acudían a él, buscando sanación y respuestas. Jesús, movido por compasión, curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, sanaba a los leprosos y resucitaba a los muertos. Cada uno de estos milagros no solo demostraba su poder divino, sino que también era una señal palpable del reino de Dios que estaba comenzando a manifestarse en la tierra. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en Capernaum, donde Jesús sanó a un hombre poseído por un espíritu impuro. La noticia de este milagro se esparció rápidamente, y la gente acudía a él desde todas partes, ansiosa por experimentar su poder. Pero Jesús no solo sanaba cuerpos, también transformaba corazones a través de sus enseñanzas. Sus parábolas, historias sencillas pero profundas, desafiaban las nociones convencionales sobre la vida, la fe y el reino de Dios. Les habló a las multitudes sobre la semilla de mostaza, sobre cómo lo pequeño puede llegar a ser grande y transformador. Estas parábolas eran una invitación a reflexionar más allá de las apariencias, a ver el mundo a través de los ojos de Dios y entender que, aunque el reino de Dios parecía pequeño o insignificante en ese momento, su impacto sería eterno. El conflicto con los líderes religiosos. A medida que la popularidad de Jesús crecía, también lo hacía la oposición. Los fariseos y otros líderes religiosos se sintieron amenazados por sus enseñanzas y milagros. No podían entender cómo un hombre tan común, sin formación rabínica formal, podía hablar con tal autoridad. Además, Jesús comenzó a desafiar las tradiciones religiosas establecidas, como la estricta observancia del sábado.
En un acto que enfureció a los fariseos, curó a un hombre con la mano seca en el día de reposo, demostrando que la compasión y la misericordia de Dios eran más importantes que cualquier ritual religioso. Este tipo de confrontación con los líderes religiosos fue una constante a lo largo del ministerio de Jesús. Ellos lo acusaban de blasfemo, de subvertir la ley y de poner en peligro el orden establecido. Sin embargo, Jesús, con sabiduría divina, respondió con una enseñanza que sigue siendo relevante hasta el día de hoy: el amor y la misericordia son más grandes que los sacrificios y las leyes humanas. La confesión de Pedro. Un momento crucial en el ministerio de Jesús ocurrió cuando, en una conversación con sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta fue variada. Algunos decían que era Elías, otros que era uno de los profetas. Sin embargo, cuando Jesús preguntó directamente a sus discípulos: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro, el impulsivo discípulo, respondió con valentía: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, en ese momento, no solo validó la respuesta de Pedro, sino que también le reveló que su conocimiento no provenía de su propio entendimiento, sino que había sido revelado por Dios mismo. Este momento marcó un hito en el entendimiento de los discípulos, pero, como veremos más adelante, también fue el comienzo de un periodo en el que Pedro, al igual que los demás, sería sacudido por los eventos que estaban por venir. El camino hacia Jerusalén. A medida que se acercaba a su destino, Jesús comenzó a hablar más abiertamente sobre su sufrimiento y muerte. Les dijo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, donde sería entregado, condenado y finalmente morir en la cruz, pero que resucitaría al tercer día. Estas predicciones sorprendieron y confundieron a los discípulos, especialmente a Pedro, quien no podía aceptar la idea de que su maestro, el Mesías, fuera a sufrir de esa manera. En un intento por evitar el sufrimiento de Jesús, Pedro reprendió a su maestro, pero Jesús le respondió: Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús dejó claro que su misión no era la que los hombres esperaban, sino una misión más grande que involucraba sacrificio, amor y redención. La transfiguración. En un evento lleno de misterio y gloria, Jesús llevó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta. Allí, Jesús fue transfigurado ante ellos, su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron deslumbrantemente blancas. En ese momento, Moisés y Elías se aparecieron junto a él, conversando con Jesús. Una voz desde el cielo proclamó: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este evento fue una revelación divina, un adelanto de la gloria de Jesús y una confirmación de su identidad como el Hijo de Dios. Para los discípulos, fue un momento de revelación profunda, aunque no comprendieran completamente lo que estaba por suceder. La última cena y la traición. A medida que se acercaba la Pascua, Jesús celebró su última cena con los discípulos. Durante esta cena, Jesús tomó el pan, lo partió y les dijo: Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Luego, tomó el cáliz con vino y dijo: Este es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Este acto de compartir el pan y el vino se convertiría en el sacramento de la Eucaristía, un recordatorio eterno del sacrificio de Jesús. Después de la cena, Jesús llevó a los discípulos al huerto de Getsemaní, donde oró angustiado, sabiendo que la cruz estaba cerca. En ese momento de angustia, Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó. Lo entregó a los líderes religiosos por 30 piezas de plata. Jesús fue arrestado y después de un juicio injusto, fue condenado a muerte. La crucifixión y la muerte. En la cruz, Jesús sufrió inmensamente, pero con su sacrificio, abrió el camino para que todos los seres humanos pudieran acercarse a Dios. Con su muerte, el velo del templo se rasgó, simbolizando el fin de la separación entre Dios y los hombres. Jesús, al morir, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su vida por la salvación del mundo. La resurrección. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel les dijo: No está aquí, ha resucitado. Jesús apareció a sus discípulos, confirmando su victoria sobre la muerte. Al final, les dio una misión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Con esta orden,
el ministerio de Jesús continuó a través de sus seguidores, extendiéndose por todo el mundo, anunciando la buena nueva del reino de Dios. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.